Le voy a dar entrada al cristalazo Rafael Cardona, en este caso citando a otro colega periodista, Francisco Garfias, Paco Garfias, del diario Excelsior, periódico de la vida nacional. Paco Garfias en su columna cotidiana del periódico Hoy, la destaco porque se refiere al manual de autodefensa de los anarquistas, y dice en su columna: los pseudoanarquistas que querían quemar vivos a los granaderos apostados en las inmediaciones de Paseo de la Reforma en el centro no son improvisados, son grupos antisistema, entrenados y adoctrinados. Se apegan al pie de la letra a un manual de autodefensa que paradójicamente los orienta sobre cómo agredir a la fuerza pública que los contiene en las manifestaciones. Cita un manual que le proporcionó el gobierno de la Ciudad de México. Es un manual voluminoso. El lenguaje utilizado, dice Pancho Garfias, refleja que se trata de radicales de izquierda que intentan agudizar las contradicciones para desestabilizar a los gobiernos federal y local. Dice, es imposible comentarlo en su totalidad, pero lanza algunos párrafos. Dice, mira: el derecho de la autodefensa ha surgido a través de los pueblos, en donde las acciones que realiza el pueblo son justificadas debido a las agresiones de toda índole, político, económica, social, cultural, ejercidas por aquellos que han ostentado el poder. En ese poder, el que provoca la reacción del pueblo, el que encuentra harto de sus condiciones de vida y de gobierno, es el pueblo que está harto. Dice más adelante: hay grupos de autodefensa en la actualidad en México, desde las perspectivas en guerrillas como el EZLN o el EPR, hasta policías comunitarias como en Guerrero, en los diferentes estados del país, en donde debido a la falta de condiciones estables de vida, han optado por la autodefensa en sus tierras. Y también menciona Garfias: en el capítulo sobre qué hacer en las manifestaciones, se explica la razón por la cual deben ir encapuchados. Dice: el Estado, por medio de diferentes medios como cámaras de video, identifica a manifestantes, a líderes. Es por ello que la capucha es indispensable para protegerse y evitar la identificación de cada uno de los manifestantes. Con esto siempre es recomendable, ya sea una playera, pañuelo o pasamontaña, e incluso una misma bufanda, traerla mojada con vinagre o Coca-Cola. Esto último ayuda mucho a evitar el ardor que provoca el gas lacrimógeno. ¿Les sigo contando? ¿Sí? Lo que diga producción. Bueno, sobre las bombas Molotov, dice Pancho Garfias hoy en su columna de Excelsior: se llama cóctel Molotov o bomba Molotov a una bomba incendiaria de fabricación casera cuyo propósito, más que la explosión, es de la expansión de los líquidos inflamables que contiene. Este artilugio está hecho de una mezcla de ciertos productos inflamables, por ejemplo gasolina, con aceite de motor o acerrín en un recipiente de cristal, vaso de refresco. Se le clasifica entre las bombas termobáricas de baja intensidad. El aceite de motor hace que la gasolina se adhiera a cualquier superficie, volviendo la mezcla más difícil de extinguir. O sea, hay un manual, hay instructivos, y tampoco son improvisaciones las cosas. Por eso es importante su correcta preparación, ya que, recordando las propiedades de los materiales del equipo de la policía, como escudos, trajes y protectores que vienen en el capítulo 1, al momento de que impacta la bomba Molotov gracias al aceite, se adhiere a los escudos y protectores en general, haciendo que los policías, se incendien, se inflamen y además tengan que retroceder. Los materiales para armar una bomba Molotov son, tome nota, ¿les doy la receta para hacer una Molotov? ¿Sí, puedo? ¿No? No, me dicen aquí que no, que mejor no, que averigüen, que consulten el manual del anarquista, que lo busquen, que les cueste su trabajo para hacer bombas Molotov. No recomiendan un refresco en especial para utilizar su casco vacío, obviamente, después de ingerir el líquido, a pesar del peligro de la diabetes, pero bueno, no recomiendan algún casco específico, pero bueno, Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, dice que son muy oportunistas los que están aprovechando esta circunstancia para pegarle con todo al jefe de gobierno del Distrito Federal. Está interesante, muy interesante, el manual de autodefensa del anarquista, publicada hoy por Francisco Garfias en Excelsior. Nos la había comentado en este espacio Héctor Serrano, secretario general de Gobierno del Distrito Federal, pero lo comentó de manera muy, muy general, y en el momento del fragor de las batallas que se daban en el centro histórico, pues no era el tiempo para hacer una explicación así muy minuciosa, pero ahora sí, de alguna manera Francisco Garfias nos da algunos detalles. Ojalá podamos conseguir más de una vez, pues para que vayamos sabiendo con qué se está enfrentando la ciudad
en forma y fondo. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Rafael Cardona, vamos directamente con el cristalazo. ¿Cómo te va? Buenas noches de viernes. Mucho gusto saludarte a ti y a todo el público. Pues mira, Pepe, este tema yo creo que es con toda seguridad uno de los más importantes que tiene la Ciudad de México, porque estamos viviendo en un mundo muy confuso en el que ya nada parece obedecer a su propia naturaleza. A mí no me sorprende la vinculación internacional que tienen los grupos anarquistas, que alguien ha llamado que son grupos filiales del anarcoterrorismo. No me sorprende que existan, no me sorprende lo que hacen. Me parece que un Estado moderno tiene mecanismos para impedir que esas acciones se produzcan. Y si no tiene modo de impedir que se produzcan, sí tendría modo de impedir que se reproduzcan. ¿No tienen hasta el manual? Yo no sé cómo hicieron para conseguir el manual de los otros. O sea, los conocen tanto que tienen su manual, saben cómo actúan, cómo fabrican sus bombas. Faltaron las bombas Molotov, que tienen aparte ácido y que tienen clavos. Esas no venían en este manual, pero son de las que se han estado usando. No entiendo la reproducción sistemática en las mismas calles, a las mismas horas. Mira, nunca actúan de noche, siempre actúan de día. De día, a la luz del sol, en plena claridad, no tienen ninguna precaución para salir por los mismos lugares, por las mismas rutas, que son también parte de su estrategia de movilidad. Y el gobierno lo sabe y no lo impide. No los encapsulan, pudiéndolo hacer, porque es muy fácil, porque saben por dónde van a estar. O sea, ese cruce de Rosales, Reforma, Juárez, Bucareli, la Avenida de la República, ese es casi un centro de reunión. Casa de los Misterios, por ahí bajan algunos. Todo lo sabe el gobierno. Lo único que no sabe el gobierno es para qué quiere la fuerza pública. Y no lo sabe porque llegamos al extremo que yo acabo de oír, que te lo dijo el secretario de Seguridad Pública, que dice: no hay quien proteja a la policía como se debe. Entonces, aquí es donde yo no entiendo la definición de la autoridad. ¿Cómo puede una autoridad quejarse de que no tiene quien la proteja cuando su función es proteger a los demás? Bueno, él se refería seguramente a las leyes, al marco jurídico del Código del Distrito Federal, que deja inermes en este momento a los granaderos, no los deja respecto inermes a su actuación para, entre comillas, disuadir o evitar o contener a los grupos violentos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Los protocolos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, hablan del uso hasta de armas letales, bajo ciertas circunstancias. En todo el mundo hay uso de la fuerza legítima, el uso correcto, sin llegar a excesos, de la fuerza. Pero aquí el problema no son los derechos humanos de los manifestantes. Aquí el problema es que hemos llegado a un asunto tan absolutamente clasista, indigno de un gobierno de izquierda. Los policías son desechables, no nos importan. Los policías no le importan ni a la policía. Cualquier policía que vaya hoy a la Comisión de Derechos Humanos a denunciar a sus superiores por el riesgo laboral en el que lo están poniendo, ganaría su caso. Tú solamente recuerda cuando se hizo la investigación de pasta de conchos que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los tiempos del doctor Soberanes. Lo primero que se demostró fue que la responsabilidad de la desprotección de los trabajadores era responsabilidad punible de los dueños de la mina. Vamos a cambiar la mina por la tropa. ¿De quién es la responsabilidad de proteger a los policías? De la propia policía, que los debe entrenar y que los debe equipar.
¿Cómo es posible que a sabiendas de que se usan bombas incendiarias, los granaderos de la Ciudad de México no tienen trajes incombustibles? Si saben que llevan aditivos aceitosos para que el fuego sea más intenso y menos extinguible. ¿Dónde están los trajes especiales para combatir incendios y motines de piromaníacos? ¿Dónde están? No los tienen. ¿Dónde están las armas no letales? ¿En manos de quién? Pues no están en manos de la policía, están en manos de los otros, las no letales y las sí letales. Entonces, mandar a la policía, que al fin, como dijo un amigo mío, son chaparros y prietos y pobres e ignorantes y miserables y ganan cualquier cosa. Esos no importa que les peguen, no importa, son policías. ¿Y los derechos humanos de esos pobres hombres qué? ¿No cuentan? No cuentan, claro que no cuentan. No cuentan porque ellos no tienen la capacidad para ir a quejarse a donde se deben quejar. Ellos no tienen el auxilio de la Compañía de Jesús para que les maneje el centro PRO, que chilla porque a un señor le dieron un empujón en la calle. Entonces los policías no son seres humanos, son policías. Cállense y aguántense y usted no reaccione. Y si lo escupen, cállese, y si le pegan, cállese, y si lo patean, cállese, y si lo medio matan, cállese, o si lo queman vivo como en Tláhuac, cállese. Para eso es policía. En esas condiciones, que no diga Rodríguez Almeida, no hay quien proteja a la policía como se debe, porque la policía no tendría más finalidad que detener a los rijosos o a los violentos y consignarlos al Ministerio Público. Ahí termina su trabajo. Lo demás, si las leyes son laxas, si son la alcahuetería de esta asamblea indigna que tiene la Ciudad de México, eso es otro asunto, eso no es un asunto del secretario de Seguridad Pública, ese es un asunto de la Secretaría de Gobierno y de la relación que tenga con la asamblea, que finalmente comen en la misma batea, ¿no? Entonces, ¿quién responde por la ciudad? La policía no puede responder porque la obligan a resistir hasta lo irresistible. Señores que lo quemaron ahí, le echaron, lo rociaron de gasolina, lo quemaron. Es policía, no pasa nada. Señores que hay 50 policías en el hospital, bueno, pues mala tarde, hombre, otro día ya veremos. Está bien, son policías. En el año 68, una de las demandas era la extinción del cuerpo de granaderos. Hoy, ya se logró. El cuerpo de granaderos no tiene granadas. Entonces, ¿para qué los queremos? ¿Para ver cómo los patean? ¿Para ver cómo juegan todos a tírenle al negro, péguenle al policía, péguenle al pobre? ¿Para eso los queremos? Pues a mí me parece una crueldad, y me parece una canallada, y me parece un abuso de los derechos humanos de esas personas, de sus derechos laborales, de su derecho a la seguridad, y en muchos momentos de su trabajo, de su derecho a la vida y a la salud, porque muchos de ellos terminan con secuelas por los golpes que reciben. Y entonces el secretario de Seguridad Pública nos dice, no hay quien proteja a la policía. No, ni quien la proteja, ni quien la dirija. Ese es el problema. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias. Gracias, buenas noches. Una pausa, Rafael Cardona, su cristalazo, pues al estilo de los anarcos, ¿no? Vámonos una pausa. Yo no traigo pañuelo. No. Él no trae pañuelo. Antes de que nos vayamos, sí. Mira, claro. Hoy es un día especial para nuestro gremio, porque estamos en la luz y en la sombra, ¿no? Hoy hubo una reunión muy amigable, de mucho afecto para nuestro compañero y amigo de tantos años, Joaquín López Dóriga, que cumple 45 años de ejercicio profesional ininterrumpido o constante. Y por la otra parte, otro gran compañero nuestro murió ayer, Raúl Torres Barrón, y pues es un poco el claroscuro de nuestro oficio, ¿no? Hoy venías de un sepelio, combinar a un festejo y combinar galloso con la fiesta, ¿no? Entonces es una cosa muy complicada, y yo le quiero mandar pues a cada uno, a sus familias, a la familia de Raúl, mis condolencias, que ya lo hice personalmente, y bueno, mi abrazo y mi gusto por compartir la carrera en muchos momentos de nuestras vidas con Joaquín. Y bueno, pues ni modo, es parte de la vida. La muerte es una parte importante de la vida. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Buenas noches.